siendo la alimentación, digo, una necesidad absolutamente básica y fundamental, ¿no? Parte de lo que la ha enmarcado en un sistema que deriva en todas estas injusticias, pues es justamente que está inserta en un sistema de producción capitalista. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Antropocenistas, un podcast de humanismo ambiental. Mónica, ¿cómo estás? Hola Francisco, pues bien, aquí salvándonos de las lluvias. Mónica, pues hoy vamos a hablar de un tema que nos gusta mucho. Bueno, en el caso a mí me gusta mucho, no solo, digamos, por la cuestión de la comida, porque vamos a hablar de comida, pero la vamos a abordar desde, digamos que desde un tema, un punto de vista un poco problemático, y no prometemos que vaya a ser eh, deliciosa la conversación en el sentido de hablar de platillos, sino que muy al contrario, vamos a problematizar lo que comemos y cómo lo que comemos pues está determinado en cierta manera por el sistema alimentario que nos produce y nos provee pues todo lo que encontramos en el supermercado, ¿no? O sea, ¿a ti no te preocupa eso, Mónica? Bueno, a todos nos preocupa la manera en que comemos, ¿no? De cierta manera. Cada persona tiene como que su dieta, ¿no? Y así si es sana o mala, eso ya no nos corresponde juzgarlo, pero absolutamente todo lo que comemos pues está determinado por el sistema alimentario, ¿no? Entonces, en ese sentido, Mónica, el programa de hoy pues vamos a hablar un poquito sobre eso, pero Mónica, cuéntanos qué te interesa a ti de este tema de la comida o qué te interesa lo que nos va a hablar la persona de hoy en día. A mí el tema que me preocupa muchísimo con el asunto de la alimentación es esa tremenda, como bien mencionas, llegas al súper y tú ya ves los alimentos envueltos de una manera y parece que no tienen una historia detrás, ¿no? Y esa gran desconexión es algo que siempre me ha preocupado o me preocupa de poner en evidencia cada vez que se puede, ¿no? ¿De dónde viene lo que me estoy comiendo? Me parece que debería de ser una pregunta fundamental para hacernos todas las personas ante nuestros alimentos, ¿no? Ahora con todas estas políticas de poner sistema etiquetados y claro, o sea, eso va por un lado, pero pues es el lado como más, pues de alguna manera lo relaciona con la salud, pero nunca está bien claro por qué y parece que es como la lucha del bien contra el mal, y es mucho más complejo que eso, ¿no? Y también hay que decir, o sea, por la forma por la que nuestro tema de hoy no puede ser delicioso, es porque comer no significa lo mismo para todo el mundo, ¿no? En el comer, en el comer está involucrado un asunto de economía, de clase y todas esas cosas que nos atraviesan la vida siempre. No hay manera en que no estemos atravesados por eso, ¿no? Sí, y por eso dije al principio que nos determina, porque desgraciadamente, como somos de la especie humana, y esto es muy molesto, a veces a mí me molesta, necesitamos comer todos los días y 3 veces al día, ¿no? O a veces hasta 4, depende. Y a veces pienso, ¿cómo no fui un cocodrilo que come una vez a la semana y ya no se preocupa? Pero no, o sea, tenemos que continuar consumiendo, ¿no? Produciendo y comiendo todos los días. Y esa necesidad, pues la hace en un mundo en el que se financializa todo, ¿no? Y se especula sobre todo económicamente, pues la hace muy vulnerable a ciertos intereses económicos y corporativos para controlar, pues, lo que comemos, ¿no? Y de eso vamos a hablar en este programa. Mónica, pero antes de eso, Vamos a nuestras secciones. exacto, nos gustaría hablar un poquito sobre las lecturas que hemos hecho antes de entrar al tema. Tú traes una lectura un poquito más, digamos, animada el día de hoy. La que yo tengo, digamos que es interesante, pero es también un poco, pues, intensa, ¿no? Mónica, ¿qué estás leyendo? Pues
me voy un poco con un lado, vamos a decir divertido, aunque también en el fondo no lo es tanto, ¿eh? Yo leí una novela que era un asunto pendiente que tenía, ¿no? Una deuda pendiente, tal cual. Leí la novela Aniquilación de Jeff Vandermeer y es curioso, seguramente lo que me pasó a mí les ha pasado a otras personas, ¿no? Y yo primero, por azares del destino, porque no es que me haya formado en la fila del cine y haya entrado a verla de alguna manera voluntaria, pero vi la película basada en este libro por accidente, ¿no? Y justo la vi en un momento muy crucial para mí, que tenía que ver con un diagnóstico muy terrible de una enfermedad terminal que vivió una amiga y bueno, y después pues fue su trance hacia ya su muerte, ¿no? Y justo en ese inter se me atravesó esta película. Y yo tenía la novela por ahí resguardada como con la idea de leerla algún día y por fin sucedió y la empecé y me la seguí y no pude parar, ¿no? Y bueno, Aniquilación es la primera parte de una trilogía de Vandermeer, la trilogía de Southern Reach. Y son unos libros que han tenido bastante éxito. Ya sabemos que aquí tenemos esta resistencia o esta distancia más bien con el tema de los libros con el adjetivo de libro exitoso, pero es un libro interesante porque y algo que me llamó la atención también de la película y el libro son muy distintos. Es muy curioso porque se parecen, pero son muy distintos, ¿no? Evidentemente la película está hecha a partir de la atmósfera y la propuesta estética, sobre todo, que es una estética que cuando yo la vi dije, esa es una estética del antropoceno, ¿no? En esta cuestión como celular, orgánica, biológica, enrarecida, perturbadora, ¿no? Como de un fin de mundo, que eso todo está en la novela, tal cual. La novela es la historia de una 12ª expedición hecha hacia una zona que se conoce como la zona X y es un espacio alejado, un espacio cercado, un espacio en el que suceden cosas, aunque tú no lo sabes cuando empiezas la novela, sino entras directamente al relato que hace una de las personajes. Algo interesante es que las personajes todas son mujeres, son 4 mujeres, esta expedición está compuesta por cuatro mujeres, ninguna tiene nombre, la forma en cómo el narrador las describe es como por su profesión, ¿no? Entonces el relato lo hace la bióloga y lo que me interesa de esta novela, para no contar como tantos hilos de la historia y por supuesto no spoilear porque es una trama compleja y es una trama interesante, pero sí es importante decir ciertas cosas. Es una novela de ciencia ficción, aunque la corriente en la que está este escritor se llama weird fiction, como ficción extraña, pero bueno, por algo en español en México hemos como castellanizado el término weird y usamos weirdo y creo que muchas personas sabemos qué quiere decir, que es algo pues sí raro, pero raro de rareza total, de no solo de extravagancia y no de un raro que te deja lejana, sino algo que te inquieta, ¿no? Algo que te estremece, pues, ¿no? Que no entiendes bien y que te quedas como con una sensación de incomodidad, ¿no? Entonces, bueno, esta como género se vincula desde luego con la ciencia ficción, con el género de la fantasía también, y es curioso porque a Vandermeer le han llamado también como un zoroweirdo, ¿no? Por todo su registro de la naturaleza, el medio ambiente y todo ese acento que hacen las descripciones de lo vivo, lo orgánico, lo biológico, el entorno, lo ambiental, son componentes muy importantes de este libro. Y bueno, empieza, como decía, con un relato de la expedición en voz de la bióloga y es una especie de cuaderno, de diario reconstruido, aunque no está fechado como tal,
pero como todo el acontecer que va pasando en esta expedición. Y el enfrentamiento con ese mundo orgánico que está bajo otro orden, de algo desconocido, de algo que supera la mente humana de esta personaje, ¿no? Hay algo que a mí me gusta mucho y además de lo atmosférico que ya decía, es que hace unas propuestas bien interesantes, como por ejemplo, hay un sistema de escritura de este organismo y es una escritura de hongos, ¿no? Entonces eso se conecta con varias inquietudes que he tenido en los últimos años en relación a cómo cómo podría ser hablar un lenguaje que no sea humano, un lenguaje no humano que se relacione con ese otro orgánico. Y ese mismo lenguaje también nos lleva a un lenguaje de sonidos y un lenguaje de visiones, ¿no? Y un lenguaje inconmensurable, un tanto apócrifo, pero es muy interesante la forma en que Van der Meer coloca a este personaje humano en relación a esa rareza y ese extrañamiento y cómo ella es tocada por este extrañamiento y cómo lo afronta y lo lleva a su manera dentro de su propio código humano y las zonas límites entre lo que es posible entender y no entender me parece algo como muy interesante en la propuesta de este libro, ¿no? Eh, pues no sé si tú lo has leído, Francisco, pero yo te lo recomendaría. Eh, Toda la presencia, digamos, de este mundo ambiental es muy, muy fascinante, ¿no? Yo no he leído el libro, pero sí vi la película. No te fíes. Pero por lo que comentas, parece que la película es como que muy diferente a lo que a lo que contiene el libro. Y la opinión que yo te puedo dar, pues, es basada en la película. Y es que sí me gustó la película. Se me hizo una película muy inquietante. Me imagino que el libro todavía lo es más. En el sentido de que, por lo que infiero, por la manera en que más o menos como que cuestiona esos bordes entre vida, muerte, destrucción y creación, ¿no? Entre lo humano y lo orgánico y otras formas de existir. Y una parte de la película que a mí me impresionó mucho, Mónica, fue cuando creo que le están cuestionando a, ¿cómo se llama la actriz que sale? Natalie Portman, además nada que ver con el personaje de la bióloga, ¿no? Porque sale esta Natalie Portman en la película que es una como bióloga gran maestra, extravagante, como con una vida súper intensa y la bióloga del libro es alguien que se queda siempre en un segundo plano, ¿no? Ah, mira, esa es otra diferencia muy grande. Pues bueno, una parte de la película que me gustó mucho es, creo que la están como interrogando, ¿no? Sobre qué es lo que vio en esa zona. Y ella les dice, creo que le preguntan algo así, ¿no? De que, ¿por qué esa cosa, pues esa ente, está matando todo? Es que es esa cosa y ese ente, sí, ajá. Ah, está matando todo, entonces hace como una pausa la protagonista, Natalie Portman, y le dice, es que no está matando nada, está creando, está recreando todo, ¿no? Y esa parte a mí como que me impactó bastante de la película porque es como que la frase que como que te reconfigura ya todo lo que te mostró y entiendes, ¿no? Lo que está pasando en el mundo. Pero bueno, me gustó, quiero entrarle al libro, obviamente, después de esto que comentas, porque parece que es un poco más, digamos que denso y explícito en las descripciones, ¿no? Pero pues voy a entrarle también. Sí, vale la pena. Y sí, tiene esto también como es muy biológico en ese sentido, es decir, dentro de la biología sabemos, o algo que te puede decir un biólogo cuando conversas con él es que, bueno, la vida es la muerte, ¿no? Están imbricadas y no hay forma de despegarlas, ¿no? Y como que hay una parte de lo humano que se ha olvidado de esto, ¿no?
y que mira la muerte como tragedia. Y no es que en la novela esté o no, no es eso lo fundamental, sino que está en esa forma en que esa cosa se reproduce continuamente, está ahí, es la clave. La naturaleza se reproduce continuamente, ¿no? Se reproduce, vuelve a existir, muere, vuelve a existir, muere, vuelve a existir de muchas formas y claro, quizá no es la vida humana la que le interesa más a esa entidad que está en esa área X. Pues fíjate que yo espero estar a la altura de la lectura tan interesante que trajiste hoy, porque el libro que voy a hablar hoy es un libro que no es nuevo, voy a hacer trampa, más bien que no lo leí recientemente, voy a hacer trampa esta vez, sino que lo leí creo que el año pasado, pero a pesar del tiempo, o sea, que ha pasado desde que lo leí hace como un año, pues vuelvo constantemente al libro, ¿no? Por distintas razones. Lo vuelvo para consultar, digamos, pues un dato, ¿no? O una referencia que mencionan. Y porque la verdad es un libro muy interesante. Pero sobre todo creo que es un libro muy pertinente para las personas que están interesadas en cuestiones de salud, alimentación, medicina y pues la crisis climática, ¿no? El libro al que me refiero, Mónica, es Inflame, Deep Medicine and the Anatomy of Injustice, que es algo así como inflamado o inflamados, medicina profunda y la anatomía de la injusticia, de la doctora y activista Rupa Maria. Maria es así como María, pero con Y, Maria. Y el profesor y también activista Raj Patel. Raj es así como R-A-J, Raj Patel. Ambos son descendientes de migrantes de Asia, ¿no? Maria de padres indios y Patel de padre fijiano, o sea, de las islas Fiji, y madre keniana. Pero bueno, en el caso de Maria, pues ella se crió en los Estados Unidos y Patel pues en Inglaterra, ¿no? En el Reino Unido. Pero creo que Patel ahora trabaja en Texas, en la Universidad de Texas. O sea, ambos provienen de un pasado familiar con un marcado, ¿no? Por el colonialismo británico. De estos dos, probablemente el más famoso pues sería Patel, ¿no? Porque su activismo lo ha llevado a una cierta fama, además de que su libro súper importante, que es Stuffed and Starved, The Hidden Battle for the World's Food System, que creo que ya está en español traducido como Obesos y Famélicos, el impacto de la globalización en el sistema alimentario mundial, que es uno de los libros más influyentes en el estudio del sistema alimentario global, ¿no? Y aparte también ya creo que produce películas, Patel. O sea, es un activista como que muy, y profesor como que muy, muy activo, ¿no? Pero bueno, Mónica, ¿de qué trata Inflame? Bueno, debo decir que en general, porque se trata de un libro muy extenso, son como 350 páginas de un libro, digamos, grande, pues voy a tratar de resumirlo de la mejor manera posible, ¿no? Pero en sí, digamos que la tesis sería que las fuerzas políticas y económicas que están destruyendo el planeta también están destruyendo nuestro cuerpo con enfermedades y padecimientos. O sea, las mismas estrategias de colonización que se utilizan para despojar territorialmente a comunidades indígenas o rurales, para destruir bosques y ríos, son las mismas que se utilizan para colonizar, digamos, nuestros estómagos, bueno, nuestro estómago, ¿no? Nada más tenemos uno, nuestro estómago, o digamos, colonizar nuestros hábitos alimenticios, ¿no? Por ejemplo, el agronegocio está destruyendo la Amazonía, ¿no? O digamos los bosques primarios en Borneo para sembrar soya o palma de aceite, con la finalidad de producir alimentos que deforestan al mismo tiempo, pues nuestra microbiota intestinal, ¿no? Y que causan inflamación, enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, ¿no? Enfermedades cardiovasculares. O sea, en la misma medida que el planeta sufre porque sus ecosistemas están siendo explotados con una presión pues inédita en la historia, nuestro cuerpo también sufre con esas enfermedades y así es como, y como esos, de la misma manera que esos ecosistemas de pronto digamos que reaccionan de cierta manera violenta con sequías o precipitaciones, pues nuestro cuerpo también, ¿no? Vive en estado permanente de emergencia, lo que causa una inflamación.
De ahí pues el título del libro, ¿no? Inflame. O sea, el planeta está inflamado, el clima está inflamado, nuestro cuerpo está inflamado, ¿no? Eh, o sea, como que la tesis es que nuestro cuerpo es como que un espejo, ¿no? Por el que se refleja lo que acontece afuera en el mundo. Y el libro de Maria y Patel, pues está organizado por sistemas orgánicos, ¿no? De nuestro cuerpo, desde el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el respiratorio, el reproductivo, ¿no? El endocrino, el nervioso, entre otros. Y pues en cada capítulo contextualizan económicamente las enfermedades que más afectan a cada uno de esos sistemas. Por poner otro ejemplo, la quema de combustibles fósiles y el sistema respiratorio, ¿no? O sea, cada año mueren entre 7 y 8 millones de personas por esa razón, ¿no? O sea, como que los pulmones en el libro, Mónica, son como una calca de los bosques incendiados. O sea, son un repositorio de los virus que surgen también debido a la sobreexplotación de animales de granja que viven en condiciones que permiten el surgimiento y pues la transmisión, ¿no? De nuevas bacterias y virus. No hay que ir más lejos, ¿no? Con la cuestión del COVID. Otro capítulo muy interesante que quisiera nombrar como ejemplo es unos que hablan sobre el estrés y es un capítulo muy poderoso porque relacionan al estrés con la deuda, o sea, con la deuda económica. Y para explicarlo, Mónica, se van hasta los tiempos de la colonia en América Latina, cuando de pronto, digamos, en Potosí, el mayor centro minero del mundo en esa época, o sea, una ciudad de la que se extrajo tanta plata que pues sostuvo el imperio español, ¿no? Y hasta el imperio chino. De pronto, o sea, los indígenas para sobrevivir en ese nuevo sistema laboral mmm, impuesto, ¿no? Debían recurrir a la deuda para incluso llevar a cabo los trabajos que se les demandaban. O sea, debían pagar por sus herramientas o rentarlas para trabajar en las minas y así pues sobrevivir, ¿no? Y eso les generaba pues estrés y enfermedades derivadas de ese constante estado de emergencia por no tener dinero, por estar endeudado y pues por tener que comer, ¿no? O sea, creo que es una sensación hasta cierto punto muy, muy común en nuestro sistema laboral tan precarizado, ¿no? Y que nos obliga a entrar constantemente en un cierto tipo de deuda, ¿no? Bueno, en el libro, Mónica, o sea, estos cuadros clínicos los comparan con los derechos, con los de los pueblos indígenas, ¿no? Que hasta cierto punto han logrado todavía algunos, pues resistir el modo de vida que tenemos en las sociedades modernas capitalistas. O sea, no es que en el libro idealicen esas formas de vida, pero cuando se pone atención científicamente a los cuerpos de ellos y el nuestro, ¿no? La diferencia es, pues, es muy evidente. Hay una parte que me encantó y que utilicé para un ensayo, por cierto, que escribí sobre el capitalismo y los castores, en el que hablan de cómo en la medida que la cacería, el comercio de pieles, sobre todo pues de castor, abrió las fronteras extractivas en todo lo que hoy es Canadá, Estados Unidos, ¿no? Hasta Alaska, pues en la medida que habría esos ecosistemas de los pueblos, pues se fueron alterando, ¿no? Los ecosistemas y las formas de vida y por tanto la alimentación de los pueblos indígenas, ¿no? O sea, nada más para poner las cosas así como en perspectiva, se estima que había entre 60 y 400 millones de castores y para finales del siglo XIX ya estaban extintos casi todos, ¿eh? En todo lo que es Estados Unidos y Canadá. Y bueno, ¿qué impacto tuvo la desaparición del castor? Bueno, pues que con su extinción paulatina, los cuerpos de agua se fueron alterando y con ello la población de salmones, que sobre todo en la costa oeste de Estados Unidos, o sea, acá en el Pacífico, donde vivo, pues el salmón era la principal fuente de proteína de decenas de pueblos nativos de esa región, ¿no? Y como te podrás imaginar, pues su dieta simplemente se colapsó y de pronto al adoptar la dieta de los colonizadores empezaron a tener problemas de salud que antes eran impensables. Y bueno, ahí en el libro citan todos los estudios, ¿no? Que se han publicado en revistas médicas arbitradas, ¿no? Pero bueno, por último, Mónica, hacen como una crítica de la medicina moderna
porque está totalmente atravesada pues por el colonialismo y el racismo, ¿no? En el sentido de que en lugar de ser una herramienta de crítica social y de bienestar, entonces la medicina de hoy es un negocio, ¿no? Que diagnostica enfermedades al paciente de manera totalmente descontextualizada y no toma en cuenta las circunstancias en las que las enfermedades surgen, ¿no? Porque pues está regida por el lucro. Entonces vamos al consultorio y te dicen, usted tiene este problema en tal órgano, ¿no? Es decir, extirpan como al individuo y a su organismo biológico de todo el entramado político-económico y lo tratan como un ente individualizado sin una conexión, ¿no? Sobre las causas sociales y políticas que causan tanta enfermedad común, ¿no? Digamos, en México pues está el tema de la diabetes. Y por eso la medicina que ellos proponen, y de aquí también el título del libro, se llama pues Deep Medicine, ¿no? O sea, medicina profunda que tome en cuenta, ¿no? Esos factores que nos están enfermando y que son factores profundamente pues políticos y económicos, ¿no? Pero bueno, Mónica, ahora sí creo que ya me volé la barda aquí con el tiempo. Aquí le paro. Pero bueno, no sé si quede claro con esto porque el libro para mí es como que portentoso en ese sentido y vuelvo constantemente a él porque hay muchos datos que me impresionan, ¿no? Y los invito a leer a toda persona que esté interesada en tema de la medicina, la economía y pues el capitalismo, ¿no? Bueno, el título, lo reitero otra vez, es Inflame, Deep Medicine and the Anatomy of Injustice, de la doctora Rupa Maria y del profesor y activista Rash Patel. Pues ahí está, Mónica. ¿Qué te parece? Pues es que yo siempre que pasamos por esta sección, siempre quiero salir, bueno, salir corriendo es un decir, ¿no? Pero como correr por hacerme de los libros que recomiendas, sí, suena, y vaya que es cierto esto, ¿no? Estaba viendo la etimología de inflamar, pues tal cual es hacer arder, ¿no? Entonces, esta metáfora potente lo que decías, ¿no? Y de el cuerpo del bosque y el cuerpo de la tierra, el cuerpo del planeta y nuestros cuerpos, pues hay una relación muy profunda. Sí, sí, pero sobre todo a mí lo que me impresionó en el libro, lo que me impresionó mucho fue que pues, precisamente vivimos como que tan disociados de las cosas, ¿no? De, de la, de la naturaleza y del medio ambiente y de los impactos que tenemos sobre el medio ambiente. Y a mí algo que me impresiona mucho es que he estado viendo últimamente como críticas a la medicina alternativa, justo porque mucho de la medicina, de las corrientes de la medicina alternativa, ve al individuo como un todo, ¿no? Como un todo conectado. Y me llama mucho la atención cómo ciertos científicos, como muy al pie de la letra, ¿no? Creen que eso es una concepción más cercana a la charlatanería. Y a mí me parece increíble cómo es posible que sigamos pensando que no nos demos cuenta cuando nos sucede todo el tiempo que la medicina no funciona como en caja de producción. Pero estamos tan permeados, o sea, es como un mal del hígado es el mal del hígado para cualquier individuo que tenga un mal del hígado. Entonces hay una sola medicina y es una serie de causas y factores. Y toda la medicina al mismo tiempo te grita que no es cierto, ¿no? Entonces, no, es una entidad muy complicada, o sea, es como una manera de abordar el problema o los problemas en relación a la salud muy complejo que creo que desde luego deberíamos de conocerlo más, pero sobre todo es un libro que pienso deberían leer los médicos, ¿no? Sí, sobre todo, pues esta María, en el libro, Mónica, ella pues es doctora, ¿no? O sea, trabaja en un hospital en San Francisco y a lo largo del libro pues ella argumenta con la historia de los pacientes que ella recibe en su consultorio, ¿no? Que llegan en unas condiciones pues muy lamentables y son historias muy impactantes. Pero bueno, ya para terminar, qué bueno que mencionas esto de que muchas veces este tipo de perspectivas se critican por ser anticientíficas, por una cuestión de hippie, ¿no? Y cuestiones. El libro está muy bien argumentado con revistas arbitradas de ciencia muy exigentes, ¿no? O sea, sobre el tema.
y creo que hasta cierto punto eso está pasando ya, digamos, en toda la ciencia. Por ejemplo, en la climatología, pues ya es inevitable que los científicos no hablen del sistema económico que tenemos, ¿no? O sea, tienen que, ¿por qué? Porque no pueden aislar el problema de las emisiones de todo el entramado, ¿no? Sociopolítico que las genera. Con todos los intereses que se atraviesan por ahí, ¿no? Exactamente, exactamente. Y el libro en este sentido va, ¿no? Por ese rollo de descolonizar la medicina, ¿no? Pero no cae en la cuestión New Age, ¿no? Y todo eso, ¿no? No, por supuesto. Pero bueno, Mónica, pues esa fue la lectura. Espero que les haya gustado. Las dos lecturas, la tuya y la mía. Pero la mía, Mónica, pues ya nos tendió aquí, Ya nos encamina. sí, ya nos encaminó hacia la entrevista de hoy con Paloma, que nos va a hablar precisamente de justicia y de injusticia alimentaria. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos de una vez a la entrevista? Bueno, pues ya estamos aquí con nuestra invitada de hoy para hablar de justicia alimentaria y ella se llama Paloma Villagómez Ornelas. Es socióloga, doctora en ciencia social por el Colegio de México y actualmente es profesora visitante en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, región centro ubicado en Aguascalientes. Paloma se dedica a estudiar temas relacionados con la alimentación, la seguridad alimentaria o el trabajo de alimentar y sus cruces con la pobreza y especialmente las desigualdades de género y clase. También nuestra invitada ha publicado diversos trabajos en los que analiza el estado de la seguridad alimentaria en diversos grupos sociales, la organización de la alimentación en los hogares de clases medias y bajas y los procesos sociales y afectivos del trabajo de cuidar a través de la alimentación. Paloma, pues muchas gracias y bienvenida al podcast. Muchas gracias a ustedes, Francisco, por la invitación. Estoy muy contenta de estar por acá. Y nosotros de tenerte, Paloma. Bueno, Paloma, pues vamos directo al grano, ¿no? Sobre el tema de la justicia alimentaria. Pero el hecho de que exista la justicia alimentaria implica, en primera instancia, que vivimos en un sistema de producción y distribución de alimentos injusto, ¿no? O sea, ya es la premisa. Entonces, en ese sentido, nos gustaría, antes de definir la primera, o sea, qué es la justicia alimentaria, nos gustaría primero que nos cuentes, Paloma, en primer lugar, por qué el sistema alimentario global es injusto. Pues digamos que es un proceso claramente histórico, ¿no? O sea, no siempre ha sido así, pero sí ya por muchos, muchos años. Pero digamos que la manera más corta de explicarlo ahora y a partir ya como de poco más de un siglo, pues es que está enmarcado, siendo la alimentación, digo, una necesidad absolutamente básica y fundamental, ¿no? Parte de lo que la ha enmarcado en un sistema que deriva en todas estas injusticias, pues es justamente que está inserta en un sistema de producción capitalista, que, pues como sabemos, está centrado en la apropiación de los medios de producción y de los recursos para la producción de alimentos en este caso, y también de la acumulación de ganancias, ¿sí? No es nada más que unos pocos sean dueños de la tierra y de los insumos para producir y de los mecanismos para distribuir los alimentos en el mundo, sino también pues de que el objetivo fundamental de la industria alimentaria en cada una de sus fases, o sea, desde la producción hasta que llega a las mesas de las familias, pues es la acumulación de ganancias. Y la acumulación de ganancias, pues al final de cuentas lo que implica es que tú cuides que tus procesos sean lo menos costosos posibles y que tengan los rendimientos más altos. Y en ese proceso de reducir los costos, pues te llevas entre las patas
a las personas que están trabajando en ese sistema alimentario, ¿no? A la fuerza de trabajo que justamente produce los alimentos y que frecuentemente no tiene acceso a lo que produce. Y también que descuides mucho, digamos, la calidad de esa alimentación, ¿no? Con tal de abaratar los costos y aumentar tu margen de ganancia. Entonces, digamos que en resumen, mm, la respuesta o la raíz, digamos, de estas injusticias contemporáneas, pues es que la alimentación pasó de ser eh, un bien común, ¿no? O sea, los alimentos en particular pasan de ser un bien común que debería repartirse equitativamente entre todos a una mercancía en un mundo en el que las formas de acceso a las mercancías pues están organizadas en mercados que a su vez están ordenados por pautas que estratifican, digamos, el acceso a bienes y servicios, em, fundamentalmente en función del poder adquisitivo de las personas y, e incluso de su capacidad de endeudamiento, ¿no? También, porque pues hay gente que se endeuda para comer, ¿no? En este mundo. Y, y entonces, bueno, pues es como la consecuencia directa y, como decía al principio, histórica de privatizar la reproducción social y sus recursos, ¿no? Y a niveles tan básicos como el de la comida. Ok, entonces para ti, o bueno, de acuerdo a esta teoría que nos dices, digamos que la raíz del problema pues es el sistema económico, ¿no? Que determina en mucha medida la manera en que accedemos pues casi a todo, ¿no? Desde el vivienda, espacios de recreación, comida, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, Paloma, entonces, una vez que nos has planteado, digamos, como que esta infraestructura de cómo funciona y para qué funciona, ¿no? Este sistema alimentario, que pues es la ganancia. ¿Qué problemas sociales y económicos y de salud crea este sistema de injusticia alimentaria? O sea, en los problemas económicos, diría, o más bien las dimensiones económicas de la injusticia alimentaria, si estoy interpretando bien la pregunta, yo creo que uno de los grandes problemas en ese ámbito ha sido, pues justamente que al pasar a ser una mercancía y no un bien común y quedar, este, subordinada al poder adquisitivo de las personas. También, y esto empezó a pasar, pues digamos a partir de los ochentas, una cosa así, pues ya inscrita en este sistema, de producción capitalista, además intensificado, ¿no? Porque pues estamos en una fase ya como muy brutal del capitalismo. Lo que le ha sucedido a los alimentos y en particular a los alimentos más básicos, o sea, las que son literalmente las bases de las dietas de culturas alimentarias completas, es un proceso que está muy bien documentado a nivel pues nacional e internacional y que se le dio como mucho más visibilidad a partir de la crisis de 2008 y 2009. Que digo esto por hablar así como de o sea, los problemas económicos del sistema alimentario, pero de una manera muy reciente, ¿no? Pero digamos que, a ver, para dar un poco de antecedentes, o sea, veníamos 50 años atrás, digamos, no es que no hubiera problemas, o sea, ya venía, este, eh, ya encontrábamos como primeras señales, digamos, de los años 70 más o menos, de problemas en la distribución de alimentos, o sea, ya que nos quedaba claro como desde los 60, 70 que ya no era un tema, que esa idea de las hambrunas o del hambre que existía en el mundo ya no era un tema de producción de alimentos, ya era un tema de distribución de alimentos, o sea, no era que no hubiera suficiente comida en el mundo para alimentar a todas las personas que estaban sobre él, como era el paradigma antes, ¿no? O sea, y como bien maltusiano el asunto, como es que si seguimos creciendo indiscriminadamente, pues no va a haber recursos que nos alcance, pero no, o sea, la población efectivamente seguía creciendo, pero los recursos también seguían creciendo y entonces no era un tema de producción y de existencia, digamos, de stocks, sino de distribución. Eso empezó a quedar claro como en ese momento.
Y luego llegan como en esa época, finales de los 60, principios de los 70 más o menos, fuertes hambrunas a partir justamente de eventos climáticos, ¿no? Sequías en Sudáfrica, también les pegaron a países de Europa del Este que eran productores de semillas. Entonces empieza como toda en los 70 también y 80 empieza como todo un nuevo paradigma de producción alimentaria, que es, en su raíz, es profundamente productivista, ¿no? O sea, como que la premisa es producir muchísimos alimentos muchísimo más rápido, ¿no? Y eso abre, digamos, la puerta a toda una serie de procesos de manipulación, ¿no? De los procesos convencionales para la producción de alimentos a través de agroquímicos, otras técnicas, etcétera. Y también una orientación económica muy grande hacia las exportaciones, ¿no? O sea, como vamos, el argumento político en ese momento era, lo que estamos tratando de reforzar es la autosuficiencia alimentaria de los países, pero va a ser todavía mejor si producen un excedente que les dé para exportar, porque además así van a fortalecer sus economías nacionales, ¿no? Y entonces se crea todo un aparato mundial de asistencia, de apoyo a la productividad alimentaria, liderado por países desarrollados occidentales, ¿no? Destacadamente Estados Unidos, también Canadá ha tenido una participación muy fuerte en estos procesos, por ejemplo. Y empieza como toda una lógica de intervención en países en vías de desarrollo. Bueno, en aquel momento se les llamaba el tercer mundo, así directo, pero y empiezan con todas estas políticas de apoyo a la producción alimentaria, ¿no? A cambio, por supuesto, pues de incrementar como su poder político y económico en esas naciones. Y esa ayuda, digamos, ese fomento a la producción local de alimentos, le suceden dos cosas. Estos son procesos que autores como Jennifer Clapp o Raj Patel o gente que se ha dedicado a estudiar el sistema alimentario los han detectado como con mucha claridad. Y empieza como todo este proceso de, por un lado, decisión, digamos, como de quienes tenían en los contextos locales, se empieza a distinguir muy claramente quién sí tenía capacidad productiva, que eran generalmente, pues, productores más grandes, y se va dando como un encapsulamiento de los pequeños productores, ¿no? Se les va así como orillando tal cual a la autosubsistencia, a la producción de autoconsumo, pero que va a resultar insuficiente en todas las épocas. Y se quedan trabajando con estos grandes productores, a los que le invierten mucho en tecnificación, en agroquímicos, la fulana Revolución Verde, en fin. Entonces ahí ya crea también una disrupción de los sistemas económicos productivos, en los contextos locales, ¿no? Y muy pronto lo que sucede es que lo que empieza con ayudas entre gobiernos se empieza a corporativizar rapidísimamente, ¿no? Porque entran nuevos actores del mercado que incrementan muchísimo su poder a partir de participar en estos programas de ayuda a la producción alimentaria y se vuelven las grandes transnacionales que ahora forman un oligopolio alrededor de la producción o sea, son menos de 10 empresas transnacionales las que tienen capturado absolutamente todo el sistema alimentario mundial, ¿no? Y ese es otro fenómeno. ¿Podrías, Paloma, podrías mencionar algunas de ellas? Pues, Monsanto, ¿no? Que tiene capturadas, todas las semillas de órganos, perdón, de órganos de granos, básicos, que son desde el maíz, pues destacadamente el maíz, pero pues también el trigo, también se han metido con el arroz, también se han metido con, a India lo tienen asolado, ¿no? A sus productores medianos y pequeños, o sea, lo que les han hecho a partir de generar dependencia de los insumos que ellos dan para producir alimentos para los pequeños y medianos productores, pero pues que no se los dan, ¿no? O sea, no se los regalan, se endeudan
Los obligan a utilizar agroquímicos que tienen consecuencias severas sobre el medio ambiente y sobre la salud de las personas. Y bueno, en Asia ha habido un fenómeno incluso de suicidios entre campesinos que no pueden ni con la deuda, ni con la deshonra de la deuda, ni con la desposesión de sus tierras y de su trabajo y de su dignidad y de la vida comprometida de su descendencia, porque ese endeudamiento se hereda, ¿no? Bueno, están ellos, luego tienen Nestlé, también tiene como un papel importante en todo esto. Y me refiero, o sea, a empresas transnacionales que tienen un nombre, pero tienen como 20 marcas bajo su dominio, ¿no? Entonces, cuando uno entra al súper, y pasa por un pasillo, siente que hay muchísima diversidad y que tiene muchísimas opciones, pero cuando tú le rascas, pues el mismo que hace la pasta de trigo hace la pasta de dientes y el detergente, ¿no? Para lavar la ropa y la miel, ¿no? O sea, están en absolutamente todo, ¿no? Entonces, bueno, eso además tiene como, pues nos da una idea de la ficción que es realmente esto de la diversidad y el poder de decisión de nosotros como consumidores en contextos así, ¿no? Pero bueno, en ese estado ya de como de captura del sistema alimentario y siempre como con este paradigma de producir más, lo que empieza a pasar, y bueno, ya me tomé mucho tiempo explicándolo, pero necesitaba como estos antecedentes, lo que empieza a pasar es que los alimentos empiezan a incursionar, ¿no? en la bolsa de valores. Entonces hay un proceso de financiarización, que es como le han llamado autoras como Blanca Rubio acá de la UNAM, acá en México, que se ha dedicado a estudiar el tema y tiene trabajos muy interesantes al respecto este, que explican, digamos, o que someten, digamos, a las mercancías alimentarias a procesos de acaparamiento, de especulación financiera, de volatilidad en los precios, que para los inversionistas y los capitales golondrinos que hoy están en bienes inmuebles, ¿no? O sea, que fue más o menos lo que pasó en 2008. O sea, había un montón de capital invertido en las burbujas inmobiliarias, truenan en Estados Unidos y se desplazan a otro mercado que es el de los alimentos, ¿no? Y el de los granos básicos. Y entonces crean una inestabilidad mundial tremenda que junto con algunos eventos climáticos también, que es ya una combinación mortal, pues crean una desestabilidad que le pega más a los consumidores y dentro de los consumidores a los más pobres, ¿no? Entonces, ese es como parte del problema económico, financiero, y de mercado del sistema alimentario actual y que produce muchísimas injusticias, ¿no? En el acceso a alimentos y a alimentos de calidad. Y al alimento también como actividad económica, ¿no? Y como incluso identidad laboral, ¿no? O sea, de personas que dicen, yo soy campesino y mi familia ha sido campesino toda la vida y lo que está enfrentando ahora es el aniquilamiento de un modo de vida, ¿no? Y de una identidad. Y bueno, eso es también parte de los problemas sociales, ¿no? O sea, una captura del campo y de la vida social en el campo, desigualdades de todo tipo, ¿no? En el acceso sobre todo a la seguridad alimentaria o en el ejercicio del derecho a la alimentación, o sea, está totalmente fragmentado, está atravesado por desigualdades estructurales, como de raza, pertenencia étnica, género, por supuesto, clase, en fin, ¿no? O sea, también el acceso a la alimentación está cortado por esas desigualdades. O sea, afecta absolutamente todo, ¿no? Desde no solamente de la producción y distribución, sino también los tejidos sociales y comunitarios, ¿no? De la sociedad. O sea, por eso creo que es un problema súper urgente de la justicia y de la injusticia alimentaria, no solo en términos de ambientales, sino también, pues, sociales y económicos. Pero antes de pasar a la siguiente respuesta, Paloma, ¿nos podrías hablar así brevemente sobre qué tipo de problemas de salud crea este sistema?
los más obvios, digamos, y ahí también se nota como la transición, ¿no? En el sistema alimentario. O sea, veníamos de perfiles epidemiológicos siempre entre las poblaciones más empobrecidas, ¿no? Que son las que históricamente han tenido un acceso más deficitario a la alimentación. Veníamos de problemas de desnutrición, de desmedro, ¿no? O sea, de emaciación, niños que eh, no alcanzaban en la talla para su edad o tenían un bajo peso para su altura, anemias, bueno, o sea, hambre, ¿no? O sea, en sus expresiones más letales, ¿no? Y ahora, digamos que con la explosión de la industria de ultraprocesados, que ha bajado mucho el costo de alimentos con mucha energía, pero de muy escaso valor nutricional, y que ha tenido una expansión también brutal en los mercados, e incluso o sea, alcanzan geografías que ni la política social alcanza. Pues ahora lo que vemos son perfiles distintos, ¿no? Es algo que se llama la transición, a partir de la transición nutricional, ¿no? Es un fenómeno que se entiende como pasar de estas dietas, este, pues a lo mejor menos diversas, pero también basadas en menos productos ultraprocesados, a estas que puede parecer que estamos comiendo muchos alimentos muy distintos y accediendo a las dietas globales y todo, pero que sabemos que más bien han tendido a la unificación o a la homogeneización de las dietas. Allá todos comemos lo mismo y eso mismo se parece mucho a lo que comen los gringos, básicamente. Este ha traído otros problemas que tienen que ver con sobrepeso, con diabetes, hipertensión, intensificación de las enfermedades cardiovasculares, otro tipo, digamos, de exposición a diferentes tipos de cáncer, ¿no? A partir de algo, un fenómeno como súper interesante que ya lleva tiempo siendo documentado, pero que últimamente yo lo he visto como más notorio, más públicamente, que tiene que ver con un síndrome general de inflamación, ¿no? O sea, como todo lo que estamos comiendo y todo la toxicidad, pues, que nos está... Exactamente, ese libro es buenísimo, el de Inflamed, ¿no? Que explica eso, ¿no? Cómo el organismo, con esta cantidad de cosas que nos estamos metiendo en el cuerpo y de las que no tenemos, la mayoría de las veces no tenemos ni idea, y aunque a veces, aunque tengamos idea, no tenemos opción, lo que provoca es que el cuerpo entre como en un estado permanente de defensa y los órganos se inflamen, ¿no? Y que incluso el mismo aumento de peso, o sea, como la misma formación de tejido adiposo, sea como una manera de proteger al cuerpo que se siente totalmente atacado por lo que estamos comiendo, ¿no? Y bueno, deriva en una serie también de enfermedades muy notorias, ¿no? También, bueno, o sea, hay asociaciones con problemas de salud mental, ¿no? De la alimentación y ciertas formas de expresiones, ciertos síntomas de la depresión, em, trastornos alimentarios, por supuesto, porque pues también es una pugna permanente entre el tema de la alimentación también nos hace examinar nuestra relación con el cuerpo y entonces todo este tema de los estándares de belleza y corporales y qué alimentación es buena o mala en función de eso y bueno, provocan toda esta serie de trastornos alimentarios que no son solo problemas psicológicos, sino también socioafectivos, pues, ¿no? Y podríamos decir que en términos de variedad y de facilidad en el acceso a ciertos alimentos que son importantes para las dietas básicas, como humanidad, digamos, podríamos haber mejorado, pero lo hemos hecho de una manera en la que el costo de vivir más años puede ser muy alto porque buena parte de ellos los vamos a vivir enfermos, ¿no? Y enfermas. Entonces, así como ha aumentado la esperanza de vida, ha aumentado la cantidad de años que se viven con enfermedad. Entonces, ya no nos vamos a morir de una diabetes, eh, vamos a poder vivir con ella,
pero vamos a tener que estar todo el tiempo como muy atentos a estar cuidando pues que los síntomas no se agraven, etcétera, pues, ¿no? Pues sí, no es un panorama muy alentador, o sea, ¿para qué quieres vivir más si luego no puedes vivir mejor? Sí, ¿no? Porque luego también la industria farmacéutica también ahí lucra con ese tipo o sea, que eso es una cosa que a mí me impresiona honestamente cuando yo me metí a estudiar el sistema alimentario, no como profesional así como tú, ¿no? Pero sí de las lecturas que he hecho sobre el tema. O sea, quedas horrorizado por, eh, por todo, ¿no? Porque te afecta, o sea, no solamente el sistema alimentario destruye, digamos, el medio ambiente, sino que también nos está destruyendo a nosotros mismos, ¿no? Corporalmente. O sea, en la misma medida en que, digamos, el agronegocio destruye selvas y bosques, pues también destruye nuestra microbiota, ¿no? Adentro, la quema, la deforesta, o sea, es una cuestión espantosa. Pero bueno, Paloma, eh, ¿qué escenario tenemos en México en ese sentido, en términos de, de este sistema alimentario? Tenemos un sistema justo, muy injusto, aunque ya sabemos más o menos por dónde va la respuesta, pero platícanos brevemente sobre ello. Pues no, o sea, sí, somos un reflejo, digamos, de las injusticias del sistema alimentario global, porque es que además una característica de ese sistema alimentario es que ha creado una cantidad de interdependencias, ¿no? Que hacen ya muy difícil que los estados, nación tengan soberanía o autosuficiencia o la rectoría total de su propio sistema, ¿no? Y lo estamos viendo, o sea, entran en conflicto dos países productores y se desata el efecto dominó, ¿no? Y en este caso, bueno, de muchísimas formas, porque no nada más son productores de granos, nada más y nada menos que de trigo, ¿no? Sino que también de energéticos que son necesarios para la producción, porque nuestra producción todavía depende muchísimo de fertilizantes y etcétera, ¿no? Entonces, em, es ese efecto en cadena, pues, que reparte, digamos, sobre todo los costos de ese sistema alimentario los reparte de una manera también bastante inequitativa, ¿no? O sea, pues le va peor a quien se encontraba en una posición peor en el sistema alimentario. Y en ese sentido, o sea, México, digamos que eh, eh, o sea, en México lo que podemos ver es, en principio, pues sí, como un abandono por décadas del campo, de la producción alimentaria, al grado de que ahora somos importadores de granos absolutamente básicos, ¿no? Como el maíz, el frijol, el trigo, etcétera. O sea, importamos, en el caso del maíz, es cierto que se han hecho también muchos esfuerzos para disminuir esa dependencia y ahora el maíz que más importamos es el que se usa para producir agrocombustibles y alimentar animales y etcétera, ¿no? O sea, que no necesariamente es el que comemos los humanos. Pero sí que estamos en una fuerte relación de dependencia con otros granos como el trigo, como el arroz, te digo, incluso el frijol, o sea, la cantidad que recuerdo que importamos no es en absoluto nada despreciable, con todo y que el consumo de frijol se ha caído en los últimos años acá en México. Y bueno, eso tiene que ver con como pues justo lo que yo decía antes, ¿no? O sea, como esta separación tan drástica que se hizo entre grandes productores y pequeños productores, pues en México hay un montón de pequeños productores que tienen una producción, pues sí, de autosubsistencia y que se ha tratado, digamos, pero pues quizá con muy poca creatividad y ciertamente con muy poco arrojo económico, ¿no? Pues se ha tratado como de apoyarlos desde la política social, ¿no? Últimamente la política también de la agroproducción ha intentado reforzar muchísimo y con muy buen resultado la exportación de ciertos alimentos. Entonces México se ha vuelto exportador de berries, de hortalizas, bueno, obviamente de aguacates,
su papel como exportador de ciertos alimentos ha mejorado mucho. Pero como te decía, tenemos como el otro contrapeso del Tratado de Libre Comercio, que al menos como la experiencia que nos ha dejado del 94 para acá, es una modificación bastante importante y rápida de los patrones alimentarios, ¿no? Entonces sí es muy obvio que formar parte de esta globalidad alimentaria, pues en el caso de México, le implicó la apertura así de par en par de la puerta a la industria alimentaria de ultraprocesados de una manera súper agresiva, que logró estar súper documentado por estudios económicos, etcétera, muy, muy serios, muy rigurosos, que han demostrado cómo la composición de la dieta mexicana ha cambiado, pues radicalmente. Y entonces eso, sobre todo en función de la reducción de consumo de productos frescos en sustitución de otros, ultraprocesados más baratos, generalmente, ¿no? Y ahí se combina el tema con pobreza, con desigualdad también, etcétera. Pero lo que ha implicado también es que esos actores que ahora están tan presentes en las dietas, pues también se vuelven actores económica y políticamente muy relevantes, ¿no? Entonces, México también está, digamos que en esa dimensión más de la economía política de la alimentación, pues también su sistema alimentario y de decisiones políticas sobre el sistema alimentario pues están también bastante influidas por estos actores, ¿no? Bueno, Paloma, pues después ya de, ahora sí como que digamos de un panorama histórico internacional, ¿no? Y ahora pues nacional que nos has pintado aquí, me gustaría ahora sí pasar al tema de la justicia alimentaria, ¿no? ¿Qué propuestas hay para contrarrestar estas políticas? O qué políticas se propone dentro de esta justicia alimentaria, ¿no? Pues para combatir todo esto. Yo he identificado dos tipos, como dos vertientes, ¿no? O sea, por un lado, la alimentación ha sido como un componente, y me estoy refiriendo de entrada, perdón, a movimientos sociales, ¿no? O sea, como decir, la organización de la sociedad civil alrededor de lo que se percibe como una amenaza a una necesidad básica y a un modo de vida, ¿no? Si quieres, entramos también después como el tema de la política pública, al respecto, pero en términos de alternativas, creo que las más potentes históricamente se han planteado pues desde las bases, ¿no? Desde la organización, desde la sociedad civil organizada. Y ahí identifico dos vías, las que tienen como objetivos más amplios, ¿no? Como de inclusión social, de combate a la pobreza, de justicias raciales, eh, étnicas, reivindicaciones de identidades políticas, etcétera, que tienen un componente alimentario, ¿no? Y que a mí esa parte siempre me ha parecido súper fascinante, cómo cuidarse como comunidad a partir de la alimentación ha sido como un cimiento de movimientos sociales enteros, como que primero les da, literalmente les da fuerza, pues, ¿no? O sea, como para la lucha, restaura los cuerpos, habilita los cuerpos para la lucha y también tiene otra función súper práctica que es solucionar esa necesidad cotidiana y que la gente tenga tiempo y recursos para dedicarlos a la reivindicación que esté en curso. Pero pues pienso, por ejemplo, imagínate los comedores de los Black Panthers, ¿no? Muy orientados hacia la niñez. Este, mm, en América Latina hay experiencias, sobre todo en América del Sur, en Argentina, en Uruguay, iniciativas de comedores, las ollas populares, ¿no? Que son como muy frecuentes cuando hay crisis económicas, cuando hay, incluso
organización de asentamientos irregulares, o sea, como de lo primero que se colocan son ollas populares atendidas típicamente por mujeres que ponen el cuerpo, el trabajo, el conocimiento y el afecto que implica alimentar a otras personas, este, y que luego mantener ese comedor forma parte de sus reivindicaciones políticas ante las autoridades, ¿no? O sea, como que dice, pues ahora, o sea, quiero casa, quiero techo, quiero un lugar donde vivir y también quiero que mantengamos esta forma de subsistencia colectiva que son las ollas comunes, ¿no? Entonces está por un lado eso, o sea, como movimientos más amplios, pero que tienen como ese componente em, alimentario, o por ejemplo, estrategias de reducción de violencia en zonas urbanas que proponen un huerto urbano, ¿no? O sea, como ejercicios de agricultura este, colectiva en pequeña escala que fortalezcan, digamos, los lazos comunitarios y además obtengan pues alimentos, ¿no? Pero digamos que la mira, que el propósito es uno más amplio, pero la alimentación es como una vía para alcanzarlo. Y luego están pues los movimientos de justicia alimentaria por sí misma, ¿no? Eh, y hay dos, o sea, bueno, quizás hay más, pero digamos hay varias iniciativas por ahí de diferentes actores, ¿no? O sea, tienes como toda una parte organizada ya desde hace siglos, ¿no? Desde las leyes isabelinas de pobreza en Inglaterra, que tiene que ver con la caridad, ¿no? Y el papel de la alimentación en la caridad cristiana, ¿no? Que siempre está esta idea de alimentar a más, a los desgraciados, ¿no? A los desafortunados, y la alimentación es como parte de esas ayudas más inmediatas y visibles que se brindan y que tienen vínculos históricos hasta ahora, porque, pues, por ejemplo, en Europa occidental, eh, o sea, cuando empezó la pandemia, o sea, no nos podemos ir tan lejos, las asociaciones civiles de origen eh, eclesiástico en muchos casos reportaron un aumento sin precedentes en los bancos alimentarios, ¿no? Que allá están organizados por agentes religiosos. Entonces son actores súper activos y presentes en estos días, ¿no? Paloma, o sea que para ti, o bueno, es lo que yo más bien como que infiero de lo que estás comentando, más bien la resistencia a este sistema alimentario injusto no está ya tanto dentro de gobiernos, sino más bien son los movimientos sociales los que empujan esas que a veces se convierten en políticas alimentarias. Sí, totalmente. Totalmente. Sí, en un caso así como ideal, que ahorita no podría decir cuál, pero sí, o sea, la organización de ese necesidad y ese reclamo de la alimentación como un bien común y colectivo y para la subsistencia, no para el mercado y etcétera, etcétera, y con orientaciones también ambientales, ¿no? O sea, porque están la preocupación por la sostenibilidad del sistema alimentario en este momento ambiental también es permanente. Sí, viene de las sociedades y hay desde consumidores y hay también desde productores. O sea, tenemos, no sé, movimientos tan fuertes y tan trascendentes como Vía Campesina, ¿no? Que se han opuesto sistemáticamente a los corporativos, a los transnacionales, con saldos realmente, este, eh, gravísimos para el movimiento, ¿no? O sea, gente, activistas asesinados, condiciones de vida muy precarias, pero que también han sido sostenidos por movimientos laborales, porque buena parte de este sistema también, digo, por si no quedaba claro, pues está sostenido sobre la explotación del medio ambiente y de las personas, ¿no? Entonces son trabajos precarizados sostenidos por vidas amenazadas, ¿no? Permanentemente. Yo creo que la pandemia dejó
lo dejó transparente, ¿no? Cuando veíamos cómo la industria de cárnicos en Estados Unidos se negaba a cerrar, o a detener o a disminuir la actividad o a, que eso podía parecer lógico para del lado del consumidor, cómo me voy a quedar sin carne, pero ni siquiera accedían a mejorar las condiciones de trabajo para que hubiera posibilidades de distancia, ventilación, etcétera, nada, o sea, era puro no, 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 no. Entonces, lo que nos quedó claro, creo que con este periodo así súper extraordinario, es que el sistema, toda la cadena de abasto, está sostenida por personas con vidas súper precarias, pues, ¿no? Y que son las que están poniendo el cuerpo por el resto. Entonces, sí, las resistencias vienen de ahí, desde quienes viven de manera encarnada el agravio, porque están produciendo comida que no comen, porque están produciéndola en condiciones súper injustas, riesgosas, amenazantes, porque ven su futuro, o sea, saben que los costos de este sistema alimentario les van a pegar o les están pegando ya directamente a ellos. O sea, no es que en el futuro, o sea, ellos están hablando de una cuestión de subsistencia ahorita, pues, ¿no? Entonces, o sea, han logrado, por supuesto, enmarcar algunas de sus luchas o materializarlas en legislaciones, ¿no? O sea, han logrado vencer a los lobbies de la industria alimentaria, y han podido ganar espacios, digamos, en el ámbito así como normativo, etcétera. Em, pero son, digamos que para el tamaño de la urgencia y o sea, para el tamaño del problema y la urgencia, pues son todavía como pasos pequeños, pero bueno, existen, ¿no? Eh, mientras, o sea, hay un tema que a mí lo veo sobre todo en México, pues, ¿no? O sea, ahorita te estaba platicando mucho sobre el sistema alimentario, sobre todo haciendo énfasis en la parte de la producción, ¿no? México tiene su política agroalimentaria, pues de ese lado, ¿no? La que sea. Y del lado del consumo, la política alimentaria está absolutamente vinculada a la política de combate a la pobreza. Es como si no hubiera un problema alimentario entre quienes no son, no están estrictamente en condiciones de vulnerabilidad económica, ¿no? Y en realidad, o sea, tienes cerca de la mitad de la población en inseguridad alimentaria, en algún nivel de inseguridad alimentaria, y tienes unos niveles de sobrepeso y de enfermedades crónico-degenerativas que te sugieren que la pobreza no es el único problema que tenemos en cuanto a la alimentación. Y aún así, la política social que tiene componentes alimentarios está dirigida solo a grupos económicamente vulnerables y suelen ser transferencias monetarias porque no salimos de la lógica de que la necesidad, perdón, de que la alimentación es una necesidad que se satisface en el mercado. Entonces, lo único que intentan hacer estas políticas es mejorar la posición de las personas en tanto consumidoras, pero en un mercado que tiene todos estos problemas estructurales que ya venimos hablando, ¿no? Paloma, pues ya para terminar, ahora sí que después de todo, con una propuesta, digamos, un poco más dinámica, ya no, por no decir optimista, porque eso es un poquito difícil, ¿no? A pesar de que nos has dicho que sí hay personas que están involucradas en luchas muy importantes, ¿no? Pero bueno, para terminar, Paloma, me gustaría solamente preguntarte, ¿qué le recomendarías leer a personas que se interesan por el tema? Lo digo esto porque muchas veces el discurso que flota en la opinión pública, sobre todo impulsado por los medios, es que la alimentación es una cuestión de hábito personal y no un problema de política estructural, ¿no? Entonces, solamente cambia tus hábitos y con eso, ¿verdad? Se va a arreglar todo el asunto. Entonces, en ese sentido, ¿qué lecturas le recomiendas a
o incluso películas o documentales a las personas que se interesan en este tema, digamos, de manera un poco más estructural? ¿Qué les recomendarías ver o leer? A ver, pues mira, o sea, es que sí soy pésima para los nombres, pero sí hay varios documentales súper accesibles, unos más descarnados que otros en Netflix que tratan del tema del sistema alimentario. Uno que le está como mucho más cerca del consumidor, digamos, Super Size Me, o sea, nada más para que tengamos idea como de qué tipo de consumos nos hemos totalmente normalizado, pero todo lo que existe detrás de eso. La verdad es que hay muchos más, pero en este momento se me escapa el nombre. Pero digamos que para quien quiera tener una visión un poquito más estructural y no necesariamente necesita una formación experta ni disciplinaria, para nada, pero hay un libro muy bueno que se llama Food, así tal cual comida, de Jennifer Clapp, que es una académica canadiense que justamente le ha dedicado décadas al estudio del sistema alimentario, que tiene una visión bastante objetiva, o sea, luego leemos textos como que claramente tienen como una beta activista, pues, ¿no? Pero digamos que quien quiera tener como un panorama lo más objetivo inicialmente, antes de tomar sus decisiones. Este libro Food de Jennifer Clapp es un clásico, ya va en su tercera edición. Eh, este libro que se llama, no me acuerdo cómo lo tradujeron, pero es algo así como Llenos y Hambrientos de Raj Patel, que se llama Stuffed and Starved, en inglés. También me parece muy elocuente sobre las contradicciones de un sistema que se mueve en la abundancia, pero que en realidad tiene unos déficits tremendos para muchas personas y poblaciones enteras. Y bueno, descubre ahí como los mecanismos incluso colonialistas y racistas en los que están sostenidos los sistemas alimentarios mundiales y de procesos históricos, pues. Em, y bueno, creo que esos dos son libros amenos, o sea, digo, para la gravedad del problema se pueden leer muy fácilmente y pues nos dan una idea del sistema en el que estamos intentando tomar decisiones, ¿no? Sí, pues muchas gracias, Paloma, por esto. Yo creo que nos dejas pues un poquito pasmados, pero también yo siempre he pensado que parte de encontrar soluciones es saber entender el problema, la dimensión del problema. Entonces nos has hecho, creo que, un planteamiento muy claro sobre el problemón en el que estamos metidos en cuanto a la alimentación, y espero que los escuchas pues hayan disfrutado esta plática. Paloma, pues muchas gracias por informarnos y por estar aquí en Antropocenistas. ¿Alguna última cosa que quieras agregar? No, bueno, agradecerte, Francisco, estuve muy a gusto y no sé, también decir que hay la crisis climática actual, como la coyuntura en la que estamos en este momento también ha levantado nuevas alertas entre los actores políticos mundiales y hay señales de que podría dársele más importancia a muchos de estos elementos que estamos conversando ahora, ¿no? Hay que ver si los actores económicos y políticos se dejan, pero digamos que sí hay una alerta mucho más extendida sobre estos temas y eso pues es esperanzador también de algún modo, ¿no? Mil gracias, Paloma. A ustedes. Antropocenistas es un podcast creado por Francisco Serratos y Mónica Nepote. Producción Francisco Serratos. Música de Chad Crouch bajo licencia de Creative Commons.